El título en esta mañana es "Según el ojo con que se mire". Es una frase que solemos usar, que tiene que ver con la atención, la perspectiva, la percepción que tenemos de lo que observamos u oímos. Porque a veces esto de el ojo no significa solamente mirar, sino también oír, cómo se oye. Jesús dijo, mire, combinando las palabras, mirad pues cómo oís, llamando la atención justamente a tener un oído fino, atento y bien afilado a la hora de observar, ya sea mirando, escuchando o recibiendo alguna información. Vamos a leer entonces Eclesiastés 7:16, para que vean una frase que en principio puede parecer contradictoria, pero se las voy a explicar a aquellos que no la entienden. Eclesiastés 7:16, si me siguen, dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? ¿Escuchó? Lo leo de vuelta. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Entonces uno comienza a preguntarse o a tratar de entender la frase, ¿no? Si no mira el contexto o en todos los contextos en los cuales hay que entender la Biblia o las frases de la Biblia, es fundamental para no interpretar cualquier cosa. Porque si lo miramos así, de manera aislada el texto, podría decir, bueno, no creas que no te puedes dar un gustito de vez en cuando o pecar un poquito. Dios te da permiso para pecar un poquito y para ser un poquito ignorante, o sea, está bien, ya estudié lo suficiente en la vida, ya indagué lo suficiente en la escritura, porque si no me va a hacer mal. Como así me acuerdo, siempre mi suegro me contaba que un sacerdote le había dicho que la Biblia volvía loca a la gente. Claro, era en el tiempo donde el evangelio todavía no estaba difundido, y la gente se convertía y realmente eran vistos como locos. De hecho, la Biblia dice, ¿no?, que el evangelio es locura, pero ¿para quién? Para los que se pierden. Entonces era bastante esperable que una persona perdida diga que los que son salvos son locos, porque es locura para los que se pierden. Pero, ¿qué significa esto? No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. Lo va a encontrar en la pregunta que sigue después. ¿Por qué habrás de destruirte? Significa, no tengas una vara demasiado alta, ni tengas una expectativa superior a la esperable, a la razonable de otras personas, porque juzgando de esa manera, con una vara tan alta a los demás, pretendiendo uno ser justo, recto, y que los demás son los que están mal, cuando uno tiene esa perspectiva, mira a los demás como de menos espiritualmente, como que, bueno, los flojitos de la iglesia son ellos, los que son medio mundanitos son aquellos. Yo soy el más santo, ¿no? Soy tan justo que no me encuentro una falla. Aparte, yo sé bien de la Biblia, a mí no me van a venir a enseñar, así que yo venir a la iglesia, vengo si quiero, porque en realidad yo leo mucho. En realidad yo conozco mucho de la Biblia y yo no necesito una prédica del pastor, yo puedo estudiar solo, aparte tengo YouTube y yo sé muy bien a qué pastores escuchar. Eso. Esas personas van rumbo a la autodestrucción por creerse autosuficientes aún en el terreno de la fe. ¿Se dan cuenta? Esto no es nuevo.
Le voy a contar, en la época de Jesús, de personas que veían las obras de Dios con sus propios ojos. Veían a Cristo, que es Dios, hacer obras maravillosas, milagros, señales. Y también conocían la palabra porque eran judíos y eran maestros de la ley. Y van a darse cuenta que ellos juzgaban mucho. De hecho, van a ver que mataron a Jesús porque lo consideraron que un delincuente, un transgresor, un hereje, un enemigo de la fe judía. Lo consideraron así. No lo entendieron como Dios, no lo vieron y era Dios. El problema, ¿cuál fue? Fue la percepción y no la falta de luz en este caso. Y ahora van a entender por qué el título dice, depende con el ojo con que se mire. Lucas 11:29 dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, imagínense la escena, ¿no? Se apiñaban las multitudes. ¿Qué es eso de apiñarse? ¿Vieron cuando van a festejar todo al centro? En el partido, después del triunfo del partido, y se apiñan todos. Bueno, eso es apiñarse. Comenzó a decirle, esta generación es mala, demanda señal, pero no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara alumbra con su resplandor. Vamos a analizar un poquito esto. Quiero que vea aquí Jesús enseñándole, y ya de por sí les entra con esto. Ustedes son malos, les dice. Ya eso les podría caer mal. ¿Eso qué hace de por sí? Cuando alguien lo primero que te dice lo que haces mal, generalmente las personas demudan su rostro, ya se cierran, ¿verdad? Salvo el sabio que dice, amén. Sí, tiene razón. Somos malos. Somos gente mala. Son los menos. Lo demás dice, ¿qué se cree este? ¿No? Ustedes vieron. Nosotros mismos hemos reaccionado, cualquiera de nosotros, cuando vinieron con a decirnos lo que hacíamos mal, enseguida como que nos cerramos. Nos enojamos por dentro. A veces manifestamos una palabra, a veces el rostro se demuda, nos ponemos serios porque no nos gustó. Bueno, eso hace Dios, para que sepan cómo Dios trata. Que Dios no dice, primero, como la enfermera, ¿no? A ver, respire hondo, ahí, tac, y manda la aguja, ¿no? Si no, hay otra enfermera. A ver, ¡pum! ¿Vieron que hay algunas así? Son las menos, porque yo he visto enfermeras muy dulces. La verdad que la mayoría de las que me ha tocado en la vida, pero a veces ha tocado algún, o enfermero, ¿no? Bien. Ahora, Jesús fue directo y les dice, esta generación es mala. Y encima no les vamos a dar lo que piden. Ellos querían, bueno, si tú eres Dios, danos una señal. Y Él les dice, no les voy a dar una señal. Ellos veían las señales que hacían. Sanaba enfermo todos los días. Levantaba paralíticos, resucitaba muertos, libertaba endemoniados.
La primera señal que hizo fue, ¿cuál fue la primera señal que Jesús hizo? Transformar el agua en vino, en una fiesta, en una celebración, en una boda, ¿no? Jesús comienza en una boda, su ministerio. Y esos son señales de quién era Él. No era la manifestación del amor de Dios. No confunda las señales que Jesús hacía con el amor de Dios a la humanidad. No es por amor a Dios a la humanidad, sino como señal de que Él tiene poder sobre la naturaleza, por eso calmaba la tempestad, que tiene poder sobre el infierno, por eso echaba demonios y legiones enteras solamente con una palabra, por eso levantaba a los paralíticos porque tenía control y dominio sobre la salud de todos los seres humanos y sobre toda enfermedad incurable, levantaba muertos porque tenía poder sobre la muerte y alimentó multitudes, les dio de comer y de beber para que sepan que Él es el que provee semilla al que siembra, pan al que come y que le da de comer a todo el mundo. Eso confirmaba que Él era Dios y para eso es o son las señales. Lo mismo los apóstoles. ¿Por qué hacían señales tan portentosas de manera continua, no? Esto no quiere decir que Dios no haga un portento hoy de manera eventual, pero el hecho de que Dios, si vos orás por alguien confiadamente y pidiendo misericordia al Dios del cielo, y Dios sana a una persona, no te convierte en apóstol, ni te convierte en predicador, ni que tenés don de sanidad, sino que Dios quiso que a través de tu visitación, de tu oración, Él haga el milagro, punto. No te creas más nada porque ni vos ni yo lo somos. Jesús dio esta capacidad a los apóstoles para de manera continuada, según el Espíritu le daba, hiciesen señales para que ellos, que eran los portadores de la palabra infalible e inerrante de Dios, sean confirmados de la misma manera con señales. ¿Está? Bien, pero los que desafiaban a Dios, Dios no les concede el desafío. Y esto apréndalo usted y a cualquiera que trate de desafiar a Dios, ruéguele por favor que no lo haga. Que no desafíe a Dios. No blasfeme contra Dios, ni siquiera se atreva a hablar mal de su hermano. Porque el que os toca, la niña de los ojos de Dios toca. Así como también que cualquiera que dé un vaso de agua fría a estos que creen, a estos pequeñitos que creen en mí, no quedará sin recompensa. Pero de la misma manera, cualquiera que ofende a un hermano, tampoco quedará sin su justa retribución. Porque a cada uno le será pagado según sea su obra. ¿Sí? Amén. Y aún de toda palabra ociosa, ¿qué significa? Que cuando estamos al vicio, como se dice más aquí en Córdoba, y hablamos tonterías y hablamos de los demás, porque generalmente usamos a alguien para divertirnos, cuidado, porque estamos desacreditando a la persona que Dios llamó para poner en ella su imagen. Cuidado, mi hermano, no juegue con fuego, no juegue con fósforos cuando está saliendo gas. ¿Recuerda? Porque puede que vuele ahí o puede que vuele más tarde, pero que va a volar en pedazos, va a volar en pedazos. Con Dios, acuérdese, no se juega la religión. Entonces, Él les dice, lo único que les van a dar a esta nación es la señal de Jonás. Como Jonás dice, de manera similar o semejante, como Jonás contó seguramente la historia a los ninivitas y gente que habría encontrado a Jonás en la playa después de que el pez vomitó a Jonás en tierra,
probablemente lo hayan encontrado y hayan dicho, ¿cómo se salvó este hombre? Y Jonás contó, y ustedes saben que las noticias también corrían de boca en boca en ese tiempo. Y se corrió que el profeta Jonás, que ya por un lado tenían el testimonio, ¿quiénes? Los marineros del barco donde iba Jonás, que se salvaron, ¿por qué? Porque los tiraron al agua y clamaron a Jehová y Jehová los libró, se calmó la tempestad y luego hicieron sacrificios a Jehová y creyeron en el Señor. Entonces, cuando después se conectaron imagínense, porque las voces corren, que Jonás estaba con vida y ellos lo habían echado al mar. ¿Cómo se salvó Jonás? Y bueno, los marinos del buque que estaba por naufragar encontraron a aquellos que encontraron a Jonás seguramente y conectaron, este Jonás, el que, sí, es aquel, ese Dios hizo. Bueno, eso fue una señal para todas las naciones, lo que Dios había hecho en Nínive. ¿Qué hizo Jonás en Nínive? Predicó. ¿Qué predicó? Nínive dentro de 40 días será destruida. Nada más. O sea, hagan lo que quieran, vivan como quieran. Seguramente ya sabían de que Jonás era un profeta de Dios, que había rechazado ir la primera vez y como Jonás fue un poco desobediente, un poco del todo, porque agarró de su propia plata para ir a otro lado donde Dios le mandó. Así hacemos nosotros, como somos autosuficientes, hacemos otra cosa lo que Dios nos manda. Entonces Dios agarra, nos mete en un barco. ¿Querés ir a Nínive? Andá, dice. Y bueno, y ahí se despierta la tempestad. ¡Ay, Dios, sálvame! ¿No? Bueno, así nos agarra Dios y después que aprendemos de que nos mete en el vientre del pez y clamamos a Dios, Señor, ahora yo sé que los que se apartan, los que piensan en vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, terminan razonando, ¿no? Y entendiendo que en realidad somos nosotros que tenemos fantasías de la vida cristiana y claro, y vemos que después Dios nos abandonó y no es que Dios nos abandonó, nosotros abandonamos a Dios en pos de nuestras fantasías evangélicas, ¿no? Jonás lo entendió. Bueno, eso era para Nínive. ¿Y Nínive qué hizo cuando a la predicación de Jonás? Se arrepintió desde el rey hasta los animales ayunaron, ¿sí? Claro, el animal no iba a entender nunca, pero hicieron ayunar hasta los animales, por las dudas. Fíjese, esto obviamente falta de conocimiento. La otra vez explicamos el significado de la vigilia, del ayuno, todo eso lo entendieron los hermanos, el trasfondo y el eje, y el sustento y el propósito con que debe hacerse un ayuno, una vigilia o una oración larga, para que nadie malinterprete o tenga una visión mística de esto, ¿no? Pero sí, obviamente, una acción y una conducta necesaria y buena, saludable en el cristianismo bíblico. Bueno, Jesús le dice, de esta manera el Hijo del Hombre va a ser señal para ellos. Bueno, ustedes vieron la crucifixión y también la resurrección. Ellos sabían que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque era obvio que los soldados estaban ahí. Porque los soldados vieron lo que pasó, ¿no vieron? Y ustedes saben qué pasaba si un soldado romano se le escapaba un preso. Le hacían ¿cómo se llama a los que le hacen a los policías cuando cometen un error? Un sumario. ¿Lo sumariaban a los soldados romanos? No, los sumaban a los muertos que iban cayendo por desobedientes, ¿sí? Vamos a decirlo así. No le hacían un sumario, los decapitaban, así nomás. O sea, no podés perder un preso, no podés perder la guardia que estás haciendo, porque te eliminaban los romanos, así de crueles. Entonces, los sacerdotes tuvieron que sobornar para que se callen la boca y le van a decir, nosotros le vamos a decir otra cosa de lo que pasó. Imagínense, esos soldados se habrán convertido después de todo, porque no podían ver, o sea, era obvio que resucitó. Entonces, eso era una señal para ellos. Después todo lo que pasó y las señales que se hacían, era obvio que ese Jesús no era un hombre normal.
era lo que decía que era. Pero eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, mi gente. Escuchen, porque ahora entienden por qué dice lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pregunto yo, ¿esos sacerdotes habían visto señales? Sí. ¿Conocían las Escrituras? Sí. No era falta de luz, sino era el ojo con que miraban. Ellos tenían conocimiento bíblico, pero se negaron a creer los términos de Dios. No quisieron aceptar, hicieron lo ilegal y lo imposible para tratar de darle la vuelta a la realidad más maravillosa que el universo podría haber visto, la resurrección de Jesucristo. Qué increíble el ser humano, a qué punto puede ser mentiroso siendo creyente, de torcer las circunstancias para negar lo que es innegable, lo que es irrefutable. Tantas personas sanadas, tantas personas resucitadas, querían tapar por todos lados los milagros y señales. Decía, todo el mundo va tras él, tenemos que matarlo. ¿Eso qué habla? Que no eran ningunos tontos. Ellos querían liquidarlo porque la única forma de eliminar todo este asunto era matándolo. Ellos lo que no sabían que estaba en el plan de Dios, que Jesucristo muriera. Pero fíjese cómo el ojo con que ellos miraban era un ojo perverso. Entonces, aún lo bueno, lo eterno, lo santo, lo irrefutable, lo racional, ni siquiera lo racional aceptaban. Y hoy pasa lo mismo. Cuando las personas ven vidas transformadas, ven una iglesia que transforma, permítaseme usar esta frase porque el que transforma es Dios, ¿no? Pero desde el punto de vista humano terrenal, cuando ven gente que comienza a venir a la iglesia y se transforma, ellos prefieren ya no que vayan a la iglesia, sino que sigan viviendo la vida de nocturnidad, de vicios, de sexualidad ilícita, porque ahora se metió con los locos. Preferiría más que esté viviendo borracho por la noche, andando de pareja en pareja, sexo en sexo, y no importa si agarra SIDA o alguna enfermedad venérea, total hay vacuna ahora para el SIDA. Les cuento que hay vacuna para el SIDA, ya está saliendo, gracias a Dios. Gracias a la misericordia de Dios. Por eso Jesús dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, cuando tu perspectiva es buena, teniendo conocimiento, todo adentro tuyo va a tener una buena actitud, va a tener predisposición, va a tener una buena manera de recibir la verdad de Dios. Las cosas que Dios haga te van a caer bien, te van a sentar bien. No vas a ser perfecto, tampoco yo lo seré, pero tendremos la humildad suficiente para reconocer lo que estábamos haciendo mal, la predisposición suficiente para decir sí, amén, si Dios manda así, hagamos así. Tendremos la capacidad de someternos a nuestras autoridades, ya sean civiles o eclesiásticas o laborales. No somos de la gente respondona que critica, gente que siempre tiene ese espíritu sindicalista, ¿vieron? Que están bien los sindicatos, pero si el sindicato hace lo que está fuera de la ley ya está mal, es defender los derechos de los trabajadores. Pero la verdad es que muchas veces pasan otras cosas. Pero no vamos a hablar de sindicatos, sino del sindicalismo dentro de la iglesia. Eso sí está mal. ¿Sí? No sea, ¿quién quiere ser de los hermanos allá ¿cómo se llama? El representante del sindicato, el delegado de los colaboradores para venir a protestar ahí, ¿no? Eso en la iglesia, ustedes elijan aquel que es más liero, ese tiene que buscar para ser el delegado de los colaboradores de la iglesia. Entonces van a protestar ahí a los ancianos. Bueno. Cuando uno tiene una perspectiva mala,
cuando uno tiene un corazón ya cerrado, duro, apóstata, vos por más que tengas Biblia en la cabeza, como estos maestros de la ley tenían la Biblia, tenían la Torá y toda la ley en la cabeza. Ellos habían visto también las cosas que Dios hizo, pero aún así se cerraron. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no tenían luz? Sí tenían luz. ¿Tenían evidencias? Sí tenían evidencias. Pero lo que no tenían era un ojo sano. Veían con malos ojos la obra de Dios. Veían con ojos, con un mal corazón, con una mala actitud. Todo lo que hiciera, porque nada, o sea, ustedes piensan que estos hombres que combatían contra Jesús, que lo querían matar, piensan que o leyeron alguna vez en la Biblia que hablaron bien de Jesús. No, nada, es que nada ya les viene bien a las personas que se les cierra el corazón, que se amargan adentro. Y si lo querían matar, si vos querés matar a alguien o querés hacerle daño a alguien, ya nada te cae bien. Ya cuando se te cerró la garganta, por decirlo así como pasa, ¿no? Eso no nos debe pasar. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos somos pacificadores. Somos gente que sabe perdonar. ¿Cuesta perdonar? Sí. ¿Duelen las heridas? ¿Las traiciones? Sí. ¿Duelen lo que escuchamos en nuestros oídos? Sí. ¿Pero sabemos dejarlo pasar por alto? Sí. ¿Duele? Sí, claro que duele. Pero tenemos el mandato de ser como el Señor. Misericordiosos, como Él es misericordioso, perdonar si alguno tuviera ofensa contra otro, así como nosotros fuimos perdonados en Cristo, ¿sí? Pero cuando se endurece el corazón, vos por más cosas que hagas, y esto entendelo, hablando de cualquier cristiano en el mundo, vos por más cosas que vos le quieras hacer, nada le va a caer bien. Porque si Dios hizo lo que hizo y nada les cayó bien, ¿qué podés hacer vos y yo que le caiga bien a aquel que te tiene acá? ¿Se dan cuenta? Que depende con el ojo con que se mire. ¿Entiende el título ahora? Ahora vamos a ver otro caso, donde la oscuridad emana desde adentro, afectando todo el ser, porque son 2 veces en diferentes evangelios que Dios, en la persona de Cristo, utiliza esta frase de el ojo, ¿no? Pero ahora no es la falta de luz. Miren, en este caso, la oscuridad emana desde adentro, afectando todo su ser. Jesús estaba acusándolos por su religión terrenal superficial, que dejó en oscuridad el corazón de cada uno de ellos. La superficialidad. Lo que voy a leer en Mateo 6 está dentro del Sermón del Monte. ¿Recuerdan qué capítulos abarca el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5, 6 y 7. Arranca con las bienaventuranzas y termina con la parábola de los 2 cimientos. Capítulos 5, 6 y 7. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. En el capítulo 6, en el verso 1, él arranca diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y qué habla después? Ahí ustedes lo tienen en su Biblia. Yo no lo cité para no hacerlo muy largo. Habla de la oración, les enseña el Padre Nuestro, porque la oración ellos hacían vanas repeticiones. Y el Padre Nuestro no era para repetirlo 100 veces, sino para aprender a orar. Y en plural, sobre todo, quiero que lo apunten, cosa que nosotros hacemos en primera persona del singular. Y ahí el Padre Nuestro está enseñado de manera tal que los que oran, oran en primera persona del plural. Bien, entonces les dice, les habla de la oración, les enseña el Padre Nuestro, les habla de las limosnas
y les habla del ayuno. ¿Lo ven ahí en su Biblia? En el capítulo 6 de sus Biblias. Ven allí esas enseñanzas y en todas les repite lo mismo. No oren con vanas repeticiones para ser vistos ni largas oraciones. No ayunen como los hipócritas. No den limosna para ser vistos, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. En el sentido, no de que nadie se entere que vos ayudás a la obra de Dios, sino que te guardes de hacer alarde de ello. No está mal que digas yo diezmo y ofrendo y con todo mi corazón lo hago porque quiero apoyar la obra de Dios para que siga el evangelio siendo predicado en esta obra a donde Dios me llamó y como viene haciendo hace ya casi 21 años que vamos a celebrar, quiero que siga adelante así y que siga mejorando, entonces yo quiero apoyar. Y el hecho de que todo el mundo se entera, eso no es jactancia. Simplemente es humildad. Yo quiero eso. Y por eso apoyo. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, le dice, guárdense de tener esa actitud incorrecta. Entonces le dice en el verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, ¿cómo cierra esto? Le viene hablando de la religión falsa en el capítulo 6. Y el tesoro de ellos, ¿cuál era? La religión falsa. La práctica falsa de la fe, con ofrendas, limosnas, ayuno, sí, oraciones, todo lo que parece muy evangélico, ¿no? Parece que estuviésemos en este tiempo. Pero le dice, cuidado con usar esto como una máscara religiosa. Y piensen que de esta manera ganan reputación terrenal, porque ustedes dicen, mira fulano, ¿cómo sabe? ¿Qué ministerio tiene? ¿Cómo ayuda? Que los pobres, que los niños, que los viejos, que los ancianos, que maestro aquí, maestro allá, cuidado. Está bien que lo haga, pero cuidado cómo se hace. Ahora dice, escuchen, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán más las mismas tinieblas? ¿Amén? Ahora, ¿se dan cuenta cómo encaja? Parecen todos pedazos desencajados de este sermón. Pero no son pedazos sueltos. Jesús está llevando un hilo conductor en lo que habla. Y en este caso, ¿qué les está diciendo? Cuidado que esta religión falsa oscurece el corazón. Oscurece el interior. Ustedes están mirando mal a Dios. Están pensando por ignorancia, por la ignorancia que hay dentro de ustedes, que esto es lo que agrada a Dios. Pero el móvil era incorrecto. Entonces ese móvil incorrecto hace que la mirada, el ojo con que se mira, es incorrecto, porque si alguien no hace lo que esa persona en su superficialidad hace, es acusado de pecador, acusado de flojo, acusado de esto, de lo otro. Eso pasa hoy también. Cuando hay personas que son las que ellos oran, ellos ayunan, ellos dan. Y los demás tienen otras cosas, pero ellos tienen sus prácticas y otros no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los pecadores? Y ellos que no hacen lo mismo que yo. Cuando mi móvil es correcto, por amor, yo no me voy a estar fijando en lo que hace el otro. Porque cuando mi móvil es el amor, a mí no me importa lo que hace mal o bien otro. A mí me importa
hacer bien lo que hago yo porque amo lo que hago, porque lo hago para mi Dios y para el bien de mis hermanos. Porque la Biblia dice, haced bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No me importa mucho si el de la familia de la fe es medio o muy comprometido, yo le hago bien a todos, porque Dios me mandó y no me importa. No digo, si los demás no lo hacen, yo tampoco. Si los demás no van, yo tampoco. Si fulano no va, yo tampoco. Si fulano no lava un vaso, y yo tampoco lo lavo. Si no viene, yo no vengo. Si llega tarde, yo también. Si él no aporta, yo tampoco aporto. Y en eso, como que decimos, nos autojustificamos, ¿no? Somos un poco así los seres humanos. Pregúntese a usted mismo respecto de usted, si no le pasa eso. A veces somos muy prontos para, en nuestra superficialidad, condenar a otros. Por eso depende con el ojo con que se mire. Si tu corazón es superficial, con esa superficialidad vas a mirar a los demás y te vas a comparar con los demás, por supuesto no para bien, porque uno se compara ¿para qué? Para sentirse bien uno, ¿verdad? Y generalmente voy a buscar el defecto de mi hermano, ¿para qué? Y para sentirme bien con mis puntos a favor. Así somos los seres humanos. Buscamos con quién compararnos, pero Jesús nos manda a compararnos con Él. ¿Para qué? Para que no pase eso. Dice, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que corramos con paciencia la carrera, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asede y corramos con paciencia la carrera de la fe. Que nos despojemos de todo peso. ¿Qué peso? Y bueno, un peso puede ser el de la religión aparente. Ese peso de siempre compararnos con otros. Si vamos bien o vamos mal. Yo me comparo con el pastor, o me comparo con la hermana, o me comparo con el líder, o comparo líder con líder. Este líder anda bien, este líder anda mal, este anciano o el otro anciano, y esta hermana y este hermano. Siempre ahí comparando, ¿no? Cuando la Biblia dice, acá, mírame, acá, Jesús. Despojate de ese peso, yo no te mandé a juzgar. El grave problema no es juzgar, sino es juzgar para condenar. Porque la Biblia dice examinadlo todo, retener lo bueno, juzgar con justo juicio. ¿Sí? Pero el problema es cuándo. ¿Cuándo es el problema? Cuando nosotros juzgamos para condenar. Y cuando nos ponemos a juzgar, cuando no nos toca juzgar. Por ejemplo, si alguien comete un delito, ¿sí? Alguien comete un delito. Tengo la prueba del delito en el video. ¿Sí? Yo puedo presentarme en el Ministerio de Justicia y decirle, bueno, muchachos, yo hago de juez en esta oportunidad. Voy a condenar porque tengo la prueba, tengo testigos, entonces, ¿tengo algo que decir? Lo detengo en el nombre de la ley, al delincuente lo agarré infraganti, ¿no es cierto? Lo detengo en el nombre de la ley, lo ato ahí y me presento, bueno, lo tengo en casa encerrado, en el cuartito del fondo, ahí lo tengo encadenado como en calabozo, lo voy a juzgar y cuando lo juego, lo condeno y lo mando a Bower. ¿Se puede hacer eso? ¿Y por qué lo hacemos en la iglesia? ¿Por qué lo hacemos en la iglesia? ¿Por qué nosotros, cuando teniendo un grupo de personas que tienen la responsabilidad de juzgar, evaluar y en tal caso apartar, correr, corregir, ¿por qué nos ponemos nosotros a hacer disciplina eclesial cuando le toca a los ancianos, a los pastores, a los ministros? ¿Por qué? ¿Por qué nos arrogamos el carácter de jueces cuando lo que nos toca por allí es estar en mesa de entradas y recibir el informe, lo que sea? ¿Por qué? Bueno, ¿se dan cuenta cuál es el problema? Lucas 6:36 dice a todos, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis
y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Ahora entiende Eclesiastés capítulo 7, verso 16? No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? ¿Lo entiende ahora Eclesiastés capítulo 7? Si vos sos muy ajustado, te van a ajustar. Si vos condenas muy rápidamente sin tener misericordia de tu hermano, te van a ajustar cuando tropieces, a la primera que tropieces, habiéndote ubicado en la posición de juez, que no te tocaba, porque no eras ministro para ejercer la disciplina eclesial y dijiste tal y tal, no tendrían que estar. Y ya determinaste que no tendrían que estar, porque creíste prudente eso, porque te posicionaste como juez en medio de tu congregación. Entonces, cuando tropieces a la primera y te ajusten, en esta iglesia no hay amor, no me quiere nadie. Y claro, después que los ajustaste a todos, cuando te ajustan a vos, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces se te viene encima todo. Por eso en Mateo 12:7 dicen, y se los dice a ellos, no a estos que superficialmente hablaban, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Como diciendo, si entendiesen lo que significa vivir en el Evangelio, no estarían condenando a la gente llena de defectos como cada uno de nosotros, que son inocentes delante de Dios porque Cristo ha pagado por sus pecados. Usted me dice, bueno, pero la Biblia dice, si alguno llamándose hermano, el tal es fornicario, adúltero, idólatra, con el tal ne aun comáis. Claro. Pero si es adúltero, fornicario o estafador, pero si festeja el triunfo de Argentina, no lo condenes. ¿Está bien? ¿Me explico? Un ejemplo tonto. Si comió sin dar gracias a Dios o no hizo una oración pública, no lo condenes. Ahora, no como con él porque no sigue las mismas normas. Si supieseis, porque evidentemente no lo sabían, no lo entendían, misericordia quiero y no sacrificio, o sea, la mera religión vacía, sin contemplación ¿de qué? De la diversidad que tenemos en lo que a cultura, crianza, carácter. Todos tenemos, todos somos diferentes, mis amados, ¿o no? Levanten la mano los buenos aquí. ¿Cuál es nuestro deber? Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, en vez de esto, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿De qué manera? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos pecados te perdonó Dios a vos? ¿Y por qué no hacemos lo mismo? Hagamos lo mismo. Perdonemos.
Jesús no te vino a preguntar a vos, ni a mí, ni a nadie, si querías que Él muera por vos en la cruz. Él murió en la cruz, por vos y por mí. Él no te dijo, ¿querés ser mi hijo? Él te dijo como a Mateo, como a Juan, y el hermano, los hijos de Zebedeo, sígueme. ¿Y qué hicieron los verdaderos cristianos? Dejaron todo, en el caso de los hijos de Zebedeo, dejaron al padre y el trabajo y le siguieron. En el caso de Pedro y el hermano, dejaron las redes y le siguieron. Ahí abandonaron todo al instante. Cuando Dios llama, se llama llamamiento eficaz. Vos no podés sino aceptar esa dulce convocatoria a ser hijo del Rey. Entonces, ya que Dios te llamó siendo enemigo de Él, ¿por qué no llamás a otros enemigos de Dios o tus enemigos a que sigan a Cristo también? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y casi como cerrando el mensaje, en 1 de Pedro 3:8, cuando Pedro está por terminar de cerrar la idea, dice, y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Me gusta esta palabra. ¿Le gusta la amigabilidad a usted? A mí me encanta esa palabra, que sean amigables. ¿Qué es una persona amigable? Qué fácil relacionarse. Porque no es una persona espinosa, digamos así, ¿no? Sino al contrario, es una persona amorosa, cariñosa, que toma las cosas en serio, no toma a la ligera el Evangelio, pero tampoco vive en una serie de reglas abstractas de religión evangélica. No está viviendo bajo límites duros. Tampoco entiende esto de, bueno, pequemos un poquito, porque la Biblia dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero también dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué lugar para el pecado hay en la santidad de Dios? ¿Y para vos en tu santidad? Ninguno tampoco. Evidentemente no se trata de pecar poquito, sino de pecar nada. Pero la verdad es que todos pecamos algo y debemos exhortarnos en tal caso a no hacerlo. Una cosa es exhortarnos mutuamente a no pecar y otra cosa es juzgar desde otro rincón y condenar sin medida y desparramar la sentencia a diestra y siniestra que ya diste. La sentencia vos ya la soltaste. Y todo el mundo conoce la sentencia que diste cuando no tenías autoridad para condenar, ni para apartar. No te habían puesto como juez. Recuerda que este problema estaba en la iglesia de Corinto y había un problema grave. Y decía, ¿por qué van ustedes? Ya de por sí que haya conflictos entre ustedes es una vergüenza delante de Dios, dice Pablo, ¿no? Ya de por sí que haya conflictos en la iglesia de Cristo es una vergüenza. Pero conflictos, y esto lo llevan a las autoridades civiles incrédulas encima, peor. ¿No hay entre vosotros hombres sabios, maduros, ancianos que puedan juzgar la causa? ¿Qué significa eso? ¿Que puede juzgar cualquiera? No. ¿Quién tiene la capacidad de juzgar algún asunto complejo? Uno maduro en la fe. Los ministros de Dios, que supone que tienen que ser maduros, tienen la autoridad y la responsabilidad, si así lo convocaren, a evaluar y emitir un juicio y tomar una decisión.
¿Y los demás qué hacen? Notas periodísticas únicamente. ¿Vieron cómo a veces nos corremos? Porque según el ojo con que miramos. Ya saben cuál es el deber de todos nosotros. Por eso, les voy a leer 3 bienaventuranzas. ¿Qué es ser bienaventurado? Feliz, dichoso. Entonces, Dios te llama a ser misericordioso, ¿verdad? Como Él es misericordioso. Ser compasivo, ¿qué más? Amar con amor de hermano y amigable. Tenemos que ser amigables. Pastor, yo tengo el carácter medio podrido. Bueno, para eso vino Cristo, cuyo fruto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Y tu carácter en descomposición se vuelve a componer en Cristo. Bienaventurados, en el capítulo 5, donde empieza el sermón. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se acuerda la advertencia? No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Entonces, si vos sos misericordioso, como hace Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo, que es un Dios de orden, de santidad y justicia, pero que es lento para la ira, que espera, que le da tiempo a que se arrepienta. ¿Recuerdan en Apocalipsis? Jesús, a aquellos que se habían acostado, dice, mis siervos que se acuestan con esta mujer que seduce a los ídolos, a mi iglesia, le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, la echaré en cama y la heriré de muerte a ellos y a los que fornican con ella. O sea, como diciendo, con Dios no se juega, hermano, pero tampoco con Dios se cancela y no más a una persona. Dejen que Dios sea Dios en medio de la iglesia. Ustedes se van a dar cuenta, yo ya me di cuenta a lo largo de las décadas, ya puedo hablar de décadas, que con Dios no se juega. Que con Dios vos no podés llenarte la boca y hacer lo que se te da la gana en el marco de su iglesia, porque tarde o temprano Dios envía su juicio. Por eso, perfeccionad la santidad en el temor de Dios y purificar el corazón. Por eso el salmista decía, sabiendo lo peligroso que es mirar con un ojo malo o tener una oscuridad adentro de uno, ¿qué decía? Señor, dame un corazón recto dame un corazón puro y no me sale ahora el salmo, y un espíritu recto dentro de mí. Él decía que le libre de las cosas ocultas, que preserve su corazón de las soberbias. Entonces estaré limpio de gran rebelión. Y las bienaventuranzas tienen que ver con esto. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que tienen el corazón limpio, sin un espíritu condenador, sin un ojo perverso, un ojo religioso, un ojo condenador.
Si vos tenés el corazón limpio, tu corazón va a estar alegre y dichoso. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. ¿Cómo serán llamados? Hijos de Dios. Póngase de pie y permítame leerle lo que viene a mi mente ahora. Mire cómo escuche cómo, imagínese la epístola de Pablo a los de Córdoba. Imagínese así, ¿no? Y escuche la carta de Pablo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Qué está hablando? De cosas muy sonzas. Que come, que no come. ¿Qué tanto lío? ¿Ve? Dice, ¿tú quién eres que juzgas a criado ajeno? Porque por su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y no está diciendo, no, bueno, para mí vivir en pareja está bien. No, vivir en pareja es pecado. Hay que tratar de arreglar la situación. No. Y sí, hay que arreglar la situación lo antes que se pueda. O, por ejemplo, no, a mí me gusta tener una borracherita los fines de semana. Qué sé yo, salir a disfrutar con los hermanos y guitarrear hasta las 6 el sábado. Y bueno, si me quedo dormido el domingo, veremos el miércoles si vamos a la iglesia. O si es el cumpleaños de Coca, vamos al cumpleaños de Coca el domingo y iremos el miércoles a la iglesia. ¿Entienden el punto de vista que está hablando Pablo acá? El que hace caso el día lo hace para el Señor y el que no hace caso el día para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, pero da gracias al Señor. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Y aquí está la clave, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y aquí viene la última bala. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, como así, ¿no? Bajando los brazos, ¿no? Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Como diciendo, cortémosla. Propongámonos no ser nosotros de tropiezo para nadie. Evaluémonos nosotros y a ver, ¿qué ejemplo no estoy dando? Ayúdame, Señor. A ver, porque yo no me veo. Usted me ve a mí. Y yo lo veo a usted, pero es más difícil mirarse a uno mismo. Entonces, en esta mañana vamos a orar y decirle al Señor así, cada uno en su propio corazón. Señor, en esta mañana nos damos cuenta que depende del ojo con que miremos, percibiremos la realidad o la irrealidad de una circunstancia, una situación. Por eso, más vale, ayúdanos a no ser nosotros de tropiezo para nuestros hermanos, más bien tener un corazón amigable, compasivo, misericordioso, que sea ejemplo de santidad,
Como tú le decías, Señor, a través de Pablo a Timoteo, Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así nosotros, Padre. Así, ayúdanos, porque yo no quiero ser de tropiezo a mi hermano. Yo quiero que mis hermanos vean un ejemplo de vida en mí, como pastor, como padre, como esposo. Quiero que digan, qué lindo matrimonio, qué lindo pastor. Quiero que digan, qué lindo que enseña la Biblia y no enseña otras cosas. Quiero que digan de mí, qué apasionado es por decir la verdad y que no le importa esconder lo que es verdad, sino que con valentía y coraje predica. Yo quiero, Padre, ser un buen ministro de Jesucristo. Quiero que mis hermanos y cada uno de nosotros seamos misericordiosos, amigables, que nos amemos con amor fraternal, que seamos compasivos, que nos perdonemos unos a otros, como tú nos has perdonado en Cristo Jesús. Que no seamos de esos que se creen demasiado justos o que se creen demasiado entendidos, porque nos destruiremos a nosotros mismos. Ayúdanos a ser amplios, a abrazar más bien a cuantos más podamos, para atraerlos hacia la santidad de Dios, hacia la justicia perfecta de Dios, hacia una vida ejemplar, santa, pura, sin mancha, ni arruga ni cosa semejante, para que todos estemos preparados para aquel gran día del advenimiento de Cristo, el cual con gran estruendo vendrá y con trompeta de Dios, cuando suene, levantará a los muertos en Cristo. Ten misericordia, Señor. Y a nosotros, si es que aún estamos con vida, nos transformarás a la imagen y semejanza de tu cuerpo para gloria tuya en las nubes, para estar para siempre contigo. Ayúdanos a mantener nuestro corazón puro, porque tu palabra dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque los tales verán a Dios. Amén. Amén.